Buenos días a todos. A nombre de la Facultad de Economía de la UNAM, la coordinación de la Biblioteca y Redeco, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de la primera semana de la información económica, en donde el día de hoy abordaremos toda la información que nos proporcionan organismos nacionales. En este caso, nos vamos a concentrar en tres: en INEGI, en Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, como ustedes saben, las principales fuentes de información la proporcionan no solo INEGI, sino también otros organismos nacionales y secretarías de la Administración Pública Nacional. En este caso podría ser, por ejemplo, el Sistema de Información Agropecuaria, el SIAP, la Secretaría de Turismo, también proporciona información, la Secretaría del Trabajo. Todos los organismos nacionales, adicionalmente a los que vamos a ver, proporcionan información de todo tipo estadístico para la disciplina económica. En antaño, dentro de esta presentación también incluía los informes de gobierno. Sin embargo, ya los informes de gobierno no están disponibles en las páginas de la presidencia y bueno, solo están las de la administración actual. En dado caso de que alguien quisiera esos informes, nosotros los tenemos aquí preservados digitalmente desde el tercer informe de gobierno de Ernesto Zedillo. Entonces, vamos a entrar en ese orden, vamos a checar las bases de datos y les voy a compartir la de INEGI. La página de INEGI recientemente fue transformada. La página que nosotros conocíamos el año pasado se transformó en diciembre, a mediados de diciembre, con un nuevo formato mucho más, desde el punto de vista, mucho más sencillo, mucho más intuitivo y sobre todo bien estructurado con cada uno de los temas que uno necesita buscar dentro de la página. La página principal nos muestra toda la información, digamos que relevante, que considera INEGI debe de desplegarse porque es lo que más se ha buscado por parte de los usuarios, ¿no? Adicionalmente a lo más relevante que INEGI considera para los usuarios como necesidades de estadística, también incluye lo nuevo que produce el instituto. Como ustedes pueden ver en esta primera parte, tiene dos proyectos que a raíz de la pandemia se generaron, que es el COVID-19, están las perspectivas en cifras y el visor analítico. Si ustedes entran, les va a dar todos los programas de información, ¿sí?, que se crearon debido a la pandemia. También ustedes pueden ver acá el visor analítico. Si ustedes lo quieren ver de manera temática, también ustedes pueden consultarlo. ¿Sí? La segunda parte habla de información básica, por ejemplo, por entidades federativas. Si ustedes tienen el interés de consultar algún estado, por ejemplo, la Ciudad de México, ven aquí y les va a desplegar una serie, pues, de opciones. Está el resumen de la información de la entidad, está algunos indicadores. También podemos encontrar acá, bueno, ya desagregado por temática, indicadores sobre demografía y sociedad, sobre economía y sectores productivos, geografía y medio ambiente. ¿Sí? Y también hay tabulados, si lo quieren descargar por programa, integración, les proporciona mapas, que bueno, estos vienen en formato shape o de acuerdo al formato TIFF, JPG, y publicaciones, ¿no? Aquí están las publicaciones. Tal vez los más importantes son el panorama sociodemográfico y los anuarios por entidad federativa, que ahorita están rezagados. La última edición fue del año 2017, pero estos se producían año con año. Ahorita me imagino que por la cuestión pandémica no han podido reactivar este proyecto, pero hasta el 17 había esta opción. ¿Sí? La página principal, ¿no? De este lado, del lado derecho, vamos a encontrar, pues, lo que más han buscado los usuarios. ¿Se dan cuenta? Aquí el tema que más han buscado. Cada cuadrito representa, digamos, que la cantidad de búsquedas bueno, más bien, ¿qué es lo que más se ha consultado en tamaño de búsqueda? Por ejemplo, feminicidios es el principal,
luego sigue el Producto Interno Bruto y bueno, ya en otros órdenes está todo lo que tiene que ver con la inflación, estos dos, el INPC y la inflación, cuestiones de desempleo, población, algunos mapas, la mortalidad a raíz del COVID-19, ahí está, aparece también, está indicado el censo de población, educación y salud. Si ustedes teclean, por ejemplo, caso de feminicidios, INEGI nos manda digamos que a una página donde muestra pues algunos temas relacionados con feminicidio, aunque no muestra en realidad estadística, muestra algunas publicaciones. Por ejemplo, aquí está una de violencia de 2007, 2006. Más bien aquí la cuestión de feminicidios, yo creo que debería consultarse más bien en el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, en donde trae el registro, o en otro programa. INEGI no lo ubica, entonces. Pero, por ejemplo, en el caso del Producto Interno Bruto, ya nos manda a lo básico por actividad económica. Aquí está el crecimiento con respecto al trimestre anterior, con el trimestre del año anterior. También tenemos tabulados, series originales, estacionalizadas y las herramientas de búsqueda que vamos a ver más adelante, pero por ejemplo aquí nos direcciona al Banco de Información Económica. Así podemos entrar a cada uno de ellos. Y la siguiente es los temas de interés, lo más relevante que ha producido INEGI. Por ejemplo, aquí hay una encuesta sobre diversidad sexual y de género en la web. Hay la evaluación que es el Fondo Monetario Internacional acerca sobre la información que produce INEGI. Está el censo. Está esta publicación muy interesante que se llama Contar Verdades, de una persona que ha trabajado mucho tiempo en INEGI y hace la historia del INEGI desde que inició hasta cómo se ha consolidado como uno de los mejores institutos a nivel internacional, ¿no? También está el censo económico, el banner del censo económico por si alguien lo quiere consultar. Lo siguiente que muestra INEGI son los geovisores, digamos que las herramientas estadísticas que nos ofrece INEGI para el directorio de unidades económicas, el CINCE para información censal, que trae información a nivel nacional, estatal, municipal, por localidad, AGEL y manzana. ¿Sí? Es un producto que se deriva del censo de población. Está el Espacio de Datos de México y el mapa digital, un geovisor que produce INEGI para hacer mapas. Están los tableros estadísticos con cada uno de los elementos que menciona ahí. Por ejemplo, hay un tablero sobre minería, sobre series de tiempo, por ejemplo, de COVID y su impacto en las mujeres. Por ejemplo, podemos entrar a Aquí nos muestra cuál es el efecto que ha tenido esta pandemia, muy fuerte, sobre todo para las mujeres. Alguna autora por ahí le llama que esta pandemia ha generado algo que se llama la resbaladilla de cristal, donde para las mujeres ha sido muy complicado esto de la pandemia. Aquí está ingreso y gasto, está el trabajo no remunerado, está cuestiones de salud y seguridad y violencia. Entonces es lo que nos ofrece lo que son los tableros. Lo siguiente es Cuéntame de México. Esta sección originalmente INEGI la había diseñado para pues, trabajos escolares, ¿no? Es decir, que era un panorama de la información con la que contaba el país para algunas tareas, ¿no? Es decir, cuánta población hay en México, cómo se estructura, cuál es su división política, esta cuestión, y pues crearon esta sección de Cuenta México que ha evolucionado bastante hasta ya ser algo un poquito más sofisticado. Por ejemplo, aquí hay una por entidad federativa. Si alguien vive en algún estado y quiere consultar la información básica de la entidad, pues aquí está. Aquí, por ejemplo, está el mapa. Aquí está Coahuila de Zaragoza. Observen, ahí está la información. ¿Sí? Y así uno va desplazándose a cada una de las entidades de las que requieren la información básica. Es un vistazo del territorio. También está la población, está la economía, aquí están las pirámides y otros sitios. ¿Sí? Entonces, acá. También esta versión de Cuéntame está a nivel nacional, en donde hay información territorio, población, economía. Es más lo básico de información, ¿no? Luego aquí tiene los programas recientes. Esto es lo último que ha publicado INEGI en su página. Recordemos que ahora INEGI ya no hace ninguna publicación impresa ni tampoco en disco digital, o en discos compactos, perdón, o en formatos digitales. En antaño sí hacía esta labor. Nosotros, como parte de la red de INEGI,
recibíamos todos estos materiales, ahora ya se ha suspendido eso porque ya toda la información está colocada en la página, en donde, bueno, yo creo que lo importante de estas pláticas es saber en dónde está esa información y dónde ustedes la pueden consultar de manera expedita y en cualquier momento, y sobre todo de manera democrática, ¿no? Es decir, no tienen que depender del ejemplar impreso para consultarlo, ustedes pueden descargarlo masivamente en formato digital. Entre los programas nuevos tenemos los vehículos automotores, el de transporte urbano, finanzas públicas estatales y municipales, el indicador mensual de la actividad económica, el indicador mensual de actividad económica para entidades federativas, la encuesta del turismo internacional, y así. Si ustedes quieren ver alguna de estas, los envía directamente al proyecto en donde se elabora esa publicación. ¿Sí? Posteriormente tenemos las últimas secciones, que son las noticias. Aquí INEGI, siempre como parte de su labor de difusión, es la de promover la información que va saliendo de manera continua. Por ejemplo, si en algún momento se hace alguna publicación, automáticamente INEGI puede enviarles a ustedes una alerta en donde les va a decir esto es lo nuevo en INEGI. Aquí, por ejemplo, se encuentra el calendario. El día de ayer salieron las estadísticas a propósito del Día Mundial de Internet, el indicador mensual de la actividad industrial y la encuesta de inclusión financiera del 2021. Por ejemplo, si queremos ver esta noticia. Aquí está. Nos envía a este lugar. Podemos ver la noticia tal y como la publicaron en sala de prensa. ¿Sí? Aquí está el propósito, aquí está en PDF, está en doc, y aquí está el análisis. Y bueno, esto es lo que respecta a la página principal. La última sección son la obligación de transparencia que debe tener el instituto como parte de un organismo público. Tiene la obligación de transparentar toda la información relacionada pues con todas las solicitudes, todo lo que son sus solicitudes de información. Tienen que transparentar también las compras que elabora y todo eso, ¿no? Que obtiene, ¿verdad? Esto es en lo que respecta a la página principal. Después nos vamos al área de temas. Aquí en el área de temas, INEGI coloca lo que más han buscado los usuarios aquí en apartados específicos, por ejemplo, en demografía y sociedad, en economía y sectores productivos, en geografía y medio ambiente y en gobierno y seguridad y justicia. Por ejemplo, si alguien quiere consultar algo de educación, lo puede consultar aquí, características educativas, y les va a aparecer la información, digamos que básica, tasa neta de matriculación según nivel educativo. Aquí aparece la fuente donde se obtiene la información, la eficiencia terminal del sector educativo, el porcentaje de la población, de 3 a 24 años que asiste a la escuela, el porcentaje de población de 15 años de edad según su nivel educativo. Y si ustedes quieren profundizar más en esta información, aquí abajo les coloca la fuente donde se obtuvo la información y les va a enviar directamente al proyecto sobre el que se está trabajando, de donde se obtuvo la información. Ustedes también quieren aprovechar información que ofrece esta información que ofrece INEGI. Ustedes pueden imprimir la tabla, bueno, pueden obtener la tabla, pueden obtener la gráfica o imprimir la información que están visualizando. De igual forma hay para el sector de economía y sectores, por ejemplo, el PIB y cuentas nacionales. Aquí viene lo que se consulta sobre ese tema. En los precios, por ejemplo, ahorita que la inflación está muy elevada, se obtiene este proyecto, el índice de precios al consumidor. Aquí podemos obtener pues una gráfica, podemos obtener también la variación quincenal,
Aquí podemos obtener la inflación anual, el tabulado. Y si queremos abundar más sobre el tema, vamos a ver los tabulados donde ya se pueden descargar toda la información. Pues ya aquí ya les pregunta si es quincenal, mensual, por sus componentes, por su clasificación del gasto, por las ciudades que lo componen. Aquí en el caso de geografía y medio ambiente, pues tal vez lo más consultados en los mapas. Aquí podemos tener mapas sobre topografía, relieve, hidrografía. Vamos a entrar uno sobre hidrografía. Aquí pueden ustedes poner los cuerpos de agua. Pueden exportarla, ya automáticamente viene ya elaborada y pueden ustedes descargarla en PDF, la información. O sea, ya son mapas que, bueno, INEGI no los predetermina, ustedes los van diseñando y los pueden descargar en un formato PDF. La siguiente, pues, es de gobierno y seguridad y justicia, de bueno, trae sobre todo cuestiones de gobierno, cómo está estructurada el gobierno, sus recursos humanos, sus recursos materiales, el gobierno electrónico, por ejemplo, si alguien quiere información del gobierno electrónico, aquí está interacción del gobierno a través de Internet. Por ejemplo, aquí dice población de 18 años y más, con al menos una interacción con el gobierno a través de Internet, bastante elevada. ¿Sí? Y bueno, aquí la fuente donde se obtiene de forma original es de esta encuesta de calidad de impacto gubernamental. ¿Sí? Lo que hace la parte de temas es mostrarles un primer vistazo de la información. INEGI lo coloca en forma de tablas, lo puede colocar en forma de gráficos, y ustedes deciden si utilizan esta información, tanto en tabla, como aquí lo pueden ver, o como en gráfica. Si es en tabla se puede descargar en Excel, si es en gráfica se puede descargar en un formato de imagen o PDF, para que ustedes lo puedan consultar. Eso es en lo que respecta a temas. Vamos ahora a programas de información. Aquí en programas de información, digamos que está el grueso de todo lo que produce INEGI de manera continua, ¿no? En todos sus proyectos que lleva a cabo. Por ejemplo, INEGI, los 3 principales proyectos que tiene a su cargo, de acuerdo con la Ley Nacional de Información y Geografía, son los censos, están las encuestas, registros administrativos. Como parte de su función también es preservar alguna información histórica que, aunque ya no se produzca o ya no use la misma metodología, la tiene que reservar. Y también esto es algo nuevo, que son estadísticas experimentales, que son indicadores que se obtienen ya fuera de estos programas o proyectos que tienen, pero que son de relevancia para todas, son de relevancia, la información que pues es muy relevante para el país. Por ejemplo, están los censos. Vamos a dar una vuelta por todos los subsistemas. El primer subsistema de información demográfica y social, encontramos los censos y conteos. Estos censos y conteos tenemos el censo de población y vivienda y un censo nuevo que es de alojamiento y asistencia social. Tenemos las encuestas, aquí la divide en 3 secciones, las encuestas regulares, las encuestas especiales, los módulos. Las regulares son aquellas que se producen de manera continua, que tienen una periodicidad específica. Dentro de estas vamos a encontrar la ENADIT, la Encuesta Nacional de los Hogares, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es la que nosotros utilizamos para la cuestión de empleo. Está la Encuesta de Confianza del Consumidor y la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. Tenemos aquellas encuestas que son especiales, en donde no se producen de manera continua, pero muestran información muy relevante para todos nosotros, como por ejemplo, aquí está la encuesta demográfica en retrospectiva, la encuesta laboral y de responsabilidad social, el ENVAIRE, con el que se mide la cuestión de la felicidad, la encuesta nacional de cultura del consumo, la de inclusión financiera que cubrimos en la noticia, acaba de salir una nueva edición. Está la encuesta sobre la salud, sobre el trabajo, hay una gran variedad de encuestas, ¿sí? Sobre prácticas de lectura, ¿sí? Sobre uso del tiempo, ¿sí? Etcétera. Y están los módulos. Bueno, otro importante son los módulos de condiciones socioeconómicas, con el que se calcula la cuestión de la pobreza. Y luego está la parte de los módulos, que son publicaciones que por lo general se montan en un proyecto para obtener información específica sobre algún tema,
o también se elaboran junto con organismos nacionales sobre alguna información que se requiere en específico. Por ejemplo, está la Encuesta Nacional de Seguridad, de Empleo y Seguridad Social. Está, por ejemplo, el módulo de condiciones socioeconómicas, está el módulo de capacitación y empleo, está el módulo de hogares y medio ambiente, el módulo de trabajo infantil, el módulo de eventos culturales y el de lectura. El siguiente son los registros administrativos. Estos proyectos que presenta INEGI tienen como objetivo aprovechar la información que organismos del sector público obtienen a través de su actividad cotidiana. Por ejemplo, aquí tenemos dos versiones. Tenemos registros administrativos sociales, en donde vienen indicadores sobre museos, sobre relaciones laborales y jurisdicción local, salud y establecimientos particulares, y las estadísticas vitales, que son las de mortalidad, natalidad y nupcialidad. Como les comentaba, se llaman registros administrativos porque se obtienen de los documentos que generan los organismos del sector público sobre diversos temas. Por ejemplo, en el caso de la mortalidad, la elaboración de este proyecto, pues se hace a través de las actas de defunción, ¿no?, que genera registro civil, la natalidad igual con las actas de nacimiento, y pues la nupcialidad con las actas de registro de matrimonio, ¿no?, y divorcios. Y la otra, que es la histórica, es donde, como les comentaba, INEGI también tiene la obligación de preservar la información que ya se generó, aunque no sea comparable, la tiene que conservar. Dentro de estas históricas aparecen las encuestas y los registros administrativos. Dentro de las encuestas están la Encuesta Nacional de Adicciones, que ya no se produce, o por lo menos ya INEGI ya no la produce. Tenemos la Encuesta Nacional de Empleo, que la que sustituyó, esta fue sustituida por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y antes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo estaba la Encuesta Nacional de Empleo Urbano. Esta Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 14 años y más también se dejó de producir debido a un cambio en la ley laboral. Es decir, que ya a partir del momento en que se estableció que solo se puede considerar como laboral, pues se puede contratar a personas de 15 años y más, entonces esta encuesta se dejó, pero aquí se conserva la publicación hasta donde llegó. También está la Encuesta Nacional sobre Cultura, Prácticas Ciudadanas y un módulo de migración que ya se dejó de hacer. Dentro de los registros administrativos, pues aquí hay dos, uno de cultura y una de suicidios, que también ya dejó de producir. Eso es lo que respecta al subsistema demográfico y social. En cuanto al subsistema económico, de igual manera, tenemos cada uno de los proyectos. Están los censos. Como sabemos, los censos captan el universo de la información. Son muy precisos, pero son muy costosos. Están también las encuestas, que bueno, estas se utilizan a través de muestras y herramientas estadísticas para obtener el universo de la población que queremos analizar. Los registros administrativos, comentaban, se aprovechan todos los documentos que genera la administración pública para su labor cotidiana. Y están dos adicionales que no aparecen de este lado, que son los índices de precios y el sistema de cuentas nacionales, que esto se les llama estadística derivada. ¿Por qué se le llama estadística derivada? Porque son proyectos que aprovechan pues todos los recursos que tiene el instituto, que aprovecha todos los registros administrativos, aprovecha las encuestas elaboradas y aprovecha todos los censos para la elaboración de estos. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor, aquí vemos, aprovecha la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares para hacer sus ponderadores, cambiar la ponderación o la base del índice. Y el sistema de cuentas nacionales es toda una batería de indicadores que aprovecha tanto los censos, por ejemplo, son muy importantes porque es la fotografía más detallada de la economía y sobre el que se calcula el año base. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cada vez que se cambia el año base, está referido al momento en que se levantó el censo de población, económico, perdón. También, utiliza también las encuestas en establecimientos, utiliza también las encuestas en los hogares, y así forma la batería que se le llama Sistema de Cuentas Nacional. Y también trae la parte histórica de preservación de aquella información que ya no se actualiza, pero que tiene que conservar, y trae una sección de estadísticas experimentales. Vamos a revisar cada uno de ellos.
En los censos económicos, bueno, en censos, perdón, tenemos los censos económicos y el agropecuario y digital. Como nosotros sabemos, el censo agrícola y ganadero y forestal, la última edición se hizo en el año 2007. Ahorita ya no se ha levantado ese proyecto, pero aquí aparece el último que tiene. Bueno, en encuestas también se divide en regulares, especiales, en módulos y un índice especial elaborado para obtener información sobre personal, remuneraciones y sectores económicos. Dentro de las encuestas regulares tenemos mensuales o anuales. Aquí en mensuales están desde la industria manufacturera, desde la opinión empresarial, sobre empresas comerciales, sobre empresas de servicios, sobre constructoras. En el caso anual son las mismas, pero bueno, tenemos aquí ya anualizadas las empresas constructoras por manual, la industria manufacturera, de servicios privados no financieros, de transporte y de comercio. Dentro de las especiales tenemos una gran variedad. Por ejemplo, está la encuesta nacional agropecuaria, que esta trató de subsanar el problema de no tener un censo agrícola. Sin embargo, es muy corta, no se produce de manera continua, por eso está catalogada dentro de especiales. Está la encuesta sobre disponibilidad de uso de la tecnología, encuestas de viajeros, esta encuesta de financiamiento de las empresas, está el de la pequeña y mediana empresa, en APROCE, ¿sí? Tenemos la encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico, estudios sobre la demografía de los negocios. Este estudio es muy interesante y surge a raíz no de este censo, sino del anterior económico, para ver la mortalidad de las empresas, es decir, cuánto duran, cuántos años tienen de esperanza de vida, porque muchas veces de un censo a otro cambia bastante la estructura de las empresas, o bueno, desaparecen y aparecen. Entonces, este es un estudio muy interesante sobre la demografía de los negocios. También tiene sus módulos, que en este nada más está el de los micronegocios. Les comentaba el índice global de personal, que es un índice, bueno, creado para obtener indicadores sobre ocupación en diversos sectores económicos, también sus remuneraciones y sus remuneraciones medias anuales. Dentro de los registros administrativos tenemos varios, los más interesantes o los más importantes, los que más recurrimos son la balanza comercial de mercancías, tenemos las exportaciones por entidad federativa, las finanzas públicas estatales y municipales, y bueno, también tenemos lo que quedó de la maquiladora, la última información que podemos obtener de bueno, lo más reciente de la maquiladora está en este programa que se llama INMEX. Están sacrificios en el ganado y transporte urbano de pasajeros y vehículos registrados en circulación. Aquí en índice de precios tenemos el índice nacional de precios al consumidor, al productor, el poder de paridad de compra, el sistema de cuentas nacionales, como les mencionaba, toda la batería del sistema de cuentas nacionales. Aquí en históricas, en cuanto a lo económico, se conservan todas estas encuestas que ya no se producen, que bueno, o si se producen ya no tienen la misma metodología. Aquí están, se dan cuenta igual de servicios, de manufactura, de opinión empresarial. Dentro de registros administrativos, por ejemplo, es lo que les comentaba, la industria maquiladora de exportación, que se eliminó por decreto en el año 2006. Entonces, pero aquí todo lo que tenían sobre la industria maquiladora aparece en este. Está el índice de precios al consumidor, las antiguas bases de los índices de precios. Si ustedes les dan un clic, van a aparecer las bases anteriores, igual desde el precio del productor. El sistema de cuentas nacionales, las viejas metodologías, 2003 y 2008, las pueden consultar aquí, toda la batería con esa metodología. Y tenemos las estadísticas experimentales, que bueno, como vemos, básicamente surgieron a raíz del COVID-19. Por ejemplo, aquí está una cuenta de ecosistemas de México. Está, por ejemplo, esta de agencias funerarias, que tristemente fue algo muy importante debido a la pandemia. También el impacto que generó el COVID a las empresas y alguna de serie de estimaciones para indicadores cíclicos, ¿no? Dentro del subsistema de información geográfica, aquí básicamente son mapas, está toda la información topográfica por escala y algunas estadísticas experimentales. Y el último subsistema, que es el de los censos, bueno, del sistema de información de gobierno y seguridad pública, obtenemos censos de los gobiernos estatales, del gobierno federal, del gobierno municipal. ¿No? Tenemos las encuestas, estas son las regulares, son las que tienen una periodicidad continua, que es el calidad de impacto gubernamental, la seguridad pública,
esta que ha tomado gran relevancia, la victimización de empresas debido a la inseguridad del país, al igual que esta de acá abajo, que es la percepción sobre la seguridad pública, el ENVIPE. Hay especiales, tiene que ver con la cohesión social y la prevención de la violencia. Están todo lo que es la encuesta nacional de acceso a la información pública, la encuesta de cultura cívica. Aquí una serie de encuestas, por ejemplo, de la violencia en el noviazgo, aquí lo podemos encontrar. Tenemos también módulos, que por ejemplo, solo hace referencia al ciberacoso. También registros administrativos sobre seguridad pública y justicia, en donde viene la impartición de la justicia en materia penal y los organismos públicos de derechos humanos, y las históricas, aquellas encuestas que, bueno, ya no se levantan. Por ejemplo, aquí tenemos la de percepción, la que sustituyó ECOSEP, más bien ENVIPE sustituyó a esta que se llama ECOSEP, esta de inseguridad, ¿sí? Encuesta de la violencia intrafamiliar, y aquí tenemos registros administrativos también que ya se eliminaron, la justicia de materia penal, y también tenemos algunas estadísticas experimentales. Esta es toda la información que proporciona INEGI. Vamos a entrar a algunos proyectos importantes, porque bueno, no daría tiempo de revisarlos todos, pero sí es importante que conozcamos cómo podemos consultar esta información. Por ejemplo, en el caso de los subsistemas de información demográfica y social, pues uno muy importante es el censo y conteo de población. Aquí ustedes observan que estos censos vienen desde 1895. Ustedes dan 1895, les va a aparecer digamos, una semblanza breve sobre ese censo. Aquí les aparece cuando es el momento histórico, su característica del censo, el momento de la referencia, su cobertura geográfica, su desglose geográfico y cuándo se levantó. Digamos que es la ficha general de ese proyecto. Entonces, aquí tenemos desde 1895 hasta 2020, que es, vamos a entrar al 2020. Aquí el censo nos proporciona primero resultados generales. Si alguien quiere resultados generales sobre el censo, aquí podemos tener en primera instancia la población, podemos tener acá abajo todo lo que tiene que ver, mira que está en la pirámides, podemos obtener pirámides por entidad federativa o a nivel nacional, y también tenemos indicadores de vivienda. Eso es en cuanto a los resultados generales, digamos que es un primer vistazo al proyecto. Documentación. Esto es muy importante. Aquí viene la metodología, los cuestionarios, la clasificación, glosario, los metadatos y el material de apoyo que tiene para la ejecución del instituto. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque a veces los proyectos no incluyen alguna información que queremos. Entonces, si necesitamos saber si ese proyecto tiene la información que necesitamos, que solicitamos, podemos entrar a los cuestionarios para ver si está esa pregunta o si de alguna manera se contempló la forma de poder obtenerla de manera indirecta. Tenemos después los tabulados, aquí la explicación de los tabulados cuando se elaboraron, si se hizo algún ajuste a estos tabulados, aquí INEGI se los proporciona. ¿Bien? Aquí dice cuál es el ajuste que se hizo. ¿Sí? También aquí podemos dar unas guías de apoyo para el uso de los tabulados en Excel. Ustedes entran aquí, les dice ahí cómo utilizar, observen ahí, con filtros, trabajar los censos. Y luego despliega ya la parte importante, que son los tabulados en dos formatos. Esto es muy importante que vean. Hay dos formatos de descarga. Uno son tabulados predefinidos, es decir, tabulados que ya diseñó INEGI para que ustedes los puedan utilizar tanto del cuestionario ampliado. Aquí está. Estos son tabulados predefinidos sobre cada uno de los temas. Y también del cuestionario básico, perdón, y del cuestionario ampliado. Y bueno, aquí están otras de características de asistencia social y otros tabulados complementarios. Estos tabulados, digamos que ya son predefinidos porque tienen una estructura y no se puede modificar. Sin embargo, si la información que trae los tabulados predeterminados no nos satisface, podemos utilizar esto que llama INEGI cubos interactivos. Muchos de los programas que tiene INEGI utilizan este tipo de cubos para que nosotros los usuarios, digamos que obtengamos la información de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, un indicador, bueno, que muchas veces utilizan personas que hacen análisis regionales es la ocupación a nivel municipal. Sabemos que las encuestas que produce INEGI no llegan hasta ese nivel porque la muestra metodológica no es relevante hasta ese nivel. Sin embargo, en el censo
en el censo, podemos obtener información de ese tipo aquí en esta sección de población de 12 años y más. Vamos a entrar aquí. Aquí de la población de 12 años y más, nos da una serie de opciones. Por ejemplo, podemos obtener la población de 12 años y más. Podemos también filtrar la población de 14 años y más con más grados aprobados en carreras. Vamos a darle clic aquí. ¿Sí? Podemos de 25 años y más con educación nivel superior, tasa específica de participación económica y grado promedio de escolaridad, lo que vimos al principio en la parte de educación. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a concentrarnos en esta de población de 12 años y más, pero miren, aquí ustedes tienen todas estas opciones y pueden mezclarlas con todos estos indicadores que ven acá abajo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber el personal ocupado de un estado y de un municipio, aquí tenemos las características económicas, podemos seleccionar. ¿Sí? Tenemos la opción acá de entidad y municipio. Incluso, bueno, si queremos obtener información ya a nivel etnicidad, por ejemplo, que hable una lengua indígena, podemos obtenerlo. También podemos obtenerlo por su condición de leer y escribir, su nivel de escolaridad. Es decir, estos indicadores los podemos mezclar en un cubo interactivo. Por ejemplo, por ahora nada más con objeto del ejercicio, nada más voy a tener la población económicamente activa, inactiva, ocupada, desocupada, por entidad municipio, y si gustan también la vamos a agregar sexo. Una vez que elegimos los 3 indicadores, podemos decirle aquí en ver consulta. Y nos va a aparecer este cubo, en donde podemos obtener la información. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, aparece en azul con un más, quiere decir que se puede ir a nivel municipal. Plegarlo. Y ahí está. Aparecen los municipios. Por ejemplo, para efectos prácticos de este ejercicio, vamos dentro de entidad y municipio. Vamos a elegir solo la Ciudad de México y sus alcaldías. Aquí en Ciudad de México. Y todas las alcaldías. Así como voy a hacer este ejercicio, lo pueden hacer para cualquier entidad federativa. Todas las alcaldías. Son poquitas, no hay ningún problema. Esta es Xochimilco. Decimos aceptar. Y se dan cuenta, ya el sistemita eliminó a todos los demás estados, nada más quedó la Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, en total de, por ejemplo, la población de 12 años y más, que es de hombres y de mujeres, y en la parte superior tenemos la condición de actividad. Podemos consultarlo de esta manera, población económicamente activa. Vamos a tenerla aquí arriba y decirle a actualizar consulta. Y les va a aparecer aquí, va a modificarlo con la población económicamente activa de 12 años y más para hombres y mujeres. Sin embargo, se dan cuenta, no viene el detalle de población ocupada y desocupada. Entonces, lo que hacemos es colocar este proyecto, vamos a colocarla en la parte de las columnas. Ahí está. Ya me colocó, si se dan cuenta, ya me colocó en las columnas, ya junto con el sexo, la condición de actividad económica. Por ejemplo, yo puedo conservar este cuadro y decirle, bueno, muy bien, desplégame aquí en condición de actividad económica. Clic aquí. La población económicamente activa, inactiva y su división. Población económicamente activa, no económicamente activa. Aquí está total, hombres, mujeres. Y aquí dentro de económicamente activa podemos desplegar para obtener ocupada y desocupada, la no económicamente activa. Podemos obtener personas jubiladas, estudiantes, como lo va colocando en columnas, nosotros nos podemos ir desplazando hacia la derecha
información. Ahí está. Ya, por ejemplo, si dicen, esto satisface mis necesidades de información porque lo quiero en hombres, mujeres, solo para la Ciudad de México, a nivel alcaldía, y este cuadro está completo así tal como lo quiero, nosotros lo podemos descargar aquí en formato de Excel, voy a tantito aquí, formato de Excel, en texto separado por tabuladores o en texto por comas si queremos usarlo en algún sistema de base de datos como R. Vamos a ponerlo en el sistema tradicional Excel y le doy a exportar. ¿Se dan cuenta? De este lado me aparece. Les comparto la pantalla del Excel para que lo vean. Que lo vean como... Ahí está. Aquí ya bajamos todo lo que es por Ciudad de México. Tenemos en Ciudad de México total. La población con los 12 años nada más que es, bueno, aquí está total. Luego la económicamente activa, la ocupada, la desocupada, la no económicamente activa, la jubilada, la que es de estudiantes, la que se dedica al quehacer en el lugar, la que tiene limitación física o mental o tiene otras actividades económicas y ya dividida en hombres y mujeres. ¿Vale? Nos divide a hombres, luego nos divide a mujeres. Y así ya podemos tener la información. Aquí INEGI ya nos coloca de dónde se obtuvo la información y lo podemos ya trabajar. Y bueno, así como hice este pequeño ejercicio, también podemos regresar. Podemos mezclar esta información con otra que, bueno, sea de nuestro interés. Por ejemplo, si estamos haciendo un análisis sobre educación y sus características económicas y necesitamos sobre todo información a nivel municipal, que es muy escasa. En realidad la información municipal solo proviene de los proyectos que salen de los censos. Podemos trabajarlo aquí, así como les mostré en un cuadro interactivo. Esto es lo que respecta al censo de población. ¿Sí? También, de la misma forma, tenemos las encuestas. Aquí, por ejemplo, vamos a entrar a una que es muy socorrida, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Aquí en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, igual que en el proyecto del censo, nos dice aquí su descripción. Podemos ver con más detalle acá. Esto es muy importante para ver cuál es el alcance del proyecto. Aquí nos dice su objetivo general, su periodicidad, como yo les comenté, es regular y es trimestral, su diseño conceptual, cómo se elaboró, su cobertura temática, ¿sí? Su cobertura temporal, ¿sí? Por ejemplo, su levantamiento en 2005, su corte es mensual trimestral, su cobertura geográfica es nacional urbano, su desglose geográfico aquí está a nivel nacional, localidades de 100,000 habitantes, de 15,000 a 9,000 por entidad, y ciudades. ¿Se dan cuenta? Esta no llega a nivel municipal. Su diseño estadístico, como se hizo por un esquema de muestreo, unidad de observación, tamaño de la muestra, y su periodo de levantamiento, semanalmente, lunes a domingo, durante todo el año. Y bueno, después viene ya todo lo que es la documentación, lo mismo que en el censo. Aquí tenemos los cuestionarios, los clasificadores, el material de apoyo, la nueva ENOE, que es la nueva serie, que bueno, la nueva serie utiliza el enfoque tradicional, más, por ejemplo, con la pandemia incluyeron también la parte telefónica, entonces ya hay una nueva edición de esa ENOE. Tenemos aquí los tabulados. Aquí está la especificación, lo que le estaba comentando. Dice que a partir del 18 se publican indicadores de precisión, todos los resultados, los tabulados. Y bueno, si hay alguna nota metodológica, aquí ustedes la pueden ver. INEGI les especifica cuál fue el cambio. Y de igual forma, como vimos en el caso del censo, tenemos los cuadros interactivos y tenemos también los tabulados predefinidos. Por ejemplo, en tabulados predefinidos tenemos los indicadores estratégicos, las pruebas de significancia estadística de la información. Hay un tema muy importante, muy relevante, la informalidad laboral. Aquí la tenemos. Tenemos indicadores de género también, ¿sí? Tabulados por sector de actividad y de problemática de ocupación, ¿sí?
Aquí también en los mensuales tenemos algunos indicadores a partir del año 2020 y series históricas. Si ustedes, por ejemplo, vamos a la informalidad, quieren descargar la informalidad laboral de 2005 al 21, le dan un clic aquí y en la parte de descarga les va a aparecer un comprimido con toda la información. Entonces, mira, divididos tanto por área geográfica, áreas urbanas, ¿sí? También por formalidad por trimestre, aquí van a encontrar ustedes el tabulado completo. ¿Sí? Y también está la opción de los cubos interactivos. Por ejemplo, aquí si nosotros queremos saber población ocupada, tenemos todas estas opciones, podemos obtenerlo a nivel entidad, como les comentaba, no llega a un nivel más detallado. Por ejemplo, aquí podemos tener por entidad federativa, aquí un tema muy importante que son los niveles de ingresos. Para ver. Y bueno, por ahora nada más lo vamos a dejar, el sexo está por default, podemos ver la consulta. Si se dan cuenta es el mismo tabulado que vimos en el caso del censo. Podemos colocar el indicador, esta flecha hacia arriba significa que podemos colocar este indicador en las columnas, la flecha hacia abajo que podemos colocar el indicador en las filas, ¿sí? O podemos aquí como tipo filtro, estar por ejemplo vamos a filtrar solo las que son mujeres, vamos a actualizar. Y les va a aparecer toda la población ocupada que es mujer por cada entidad federativa. Ya cambió el tablero, si ustedes se dan cuenta, el tablero ya cambió. Ahora, por ejemplo, podemos poner aquí un ejercicio muy simple, poner a las mujeres ocupadas que no reciben ingresos. Vamos a ver cómo estamos en ese aspecto. Por ejemplo, aquí de las ocupadas son 22 millones. Vamos a actualizar la consulta. Y aquí está. Por ejemplo, de acuerdo con la encuesta nacional, son 1.450.000 que no reciben ingreso. Este color que aparece aquí es el nivel de precisión y significancia del indicador. Como es una encuesta, muchas veces no se obtiene el indicador. Lo que aparece en blanco es que el indicador es 100% confiable. Este nivel es como un nivel de semáforos, que decir, bueno, está esta información, pero está en amarillo, su precisión es baja, y bueno, por ejemplo, ahí muestra que su coeficiente de variación es de 15% y su error estándar está en los 2 millones. Entonces, se puede utilizar, sí, pero con mucha precaución. Y, por ejemplo, esta que está en semáforo rojo, si se dan cuenta, su coeficiente de variación es muy elevado, casi 40%, y su error estándar también reduzca los 2 millones. Sin embargo, bueno, INEGI presenta la información, pero es muy importante que cuando observemos las encuestas le pongamos atención a estos colorcitos que publica INEGI, porque bueno, esto nos muestra el grado de precisión de la información. La que está en blanco, digamos que es 100% confiable, la que está aquí es un poquito menos confiable, hay que tomarla o sea, pues se puede usar, pero con precaución, y esta de acá, la verdad, está un poco alejada del nivel de confianza que se desea, entonces hay que tomarla todavía con mucha más reserva. Así como ven, todos vamos a encontrar también registros administrativos que utilizan la misma, por ejemplo, en el caso de mortalidad, tenemos los tabulados, aquí están las defunciones, y también su Q tiene igual sus tabulados predefinidos, los cuadros interactivos, en donde aparece el mismo concepto. Cuanto respecta al social, vámonos al económico. Pues digamos que el más importante de aquí son los censos económicos, aquí los podemos encontrar. ¿Sí? Aquí podemos obtener de la misma forma, tenemos la información general, la documentación, los tabulados. Aquí en los tabulados tenemos el sistema de información censal, podemos consultar toda la información con un cubo, podemos elegir el año censal, la área geográfica, la actividad económica y las características principales, la variable censal, personal, si lo queremos por estrato de personal ocupado para dividirlo en micro, pequeña y media industria, aquí lo tenemos, y sus indicadores. Nosotros vamos seleccionando
lo vamos agregando, lo actualizamos y se puede descargar aquí en Excel. ¿Sí? Es el mismo concepto del censo de población. Tenemos aquí tabulados predefinidos también, ¿sí? Por ejemplo, resultados por sector. Si alguien de la construcción, aquí están tabulados específicamente para la construcción. Por ejemplo, aquí si alguien está estudiando turismo, aquí nos despliega una serie de indicadores del turismo, ¿sí? Y ya vienen integrados por cada uno de los temas. Dentro de la documentación, tal vez lo más relevante aquí, que no se me quiere pasar sin que lo muestre, son las monografías y las infografías, en donde tenemos, digamos que el resumen o algunos trabajos por sectores, temáticas de actividad y monografías sectoriales. Por ejemplo, si queremos de la industria química, de la industria azucarera, ¿sí? De la micro, pequeña y mediana empresa. Por ejemplo, si quieren saber sobre la micro, pequeña y mediana empresa, aquí viene la publicación. Ustedes lo pueden consultar aquí directamente. ¿Sí? Son muy interesantes. Aquí ya viene el trabajo de INEGI dividido en micro, pequeña, en los servicios, todo lo que tiene que ver con manufacturas y así sucesivamente. En cuanto al censo, por ejemplo, también un elemento importante pues son sistema de cuentas nacionales. Aquí tenemos toda la materia del sistema de cuentas nacionales, los acervos por entidad, los cuadros de oferta y utilización, la matriz de insumo producto, la productividad de los factores, bueno, ya no solo es productividad media, también productividad de todos los factores, las cuentas satélite, muy interesantes, aquí vienen las fines sin lucro, el trabajo no remunerado, indicadores de corto plazo, mediano plazo, y bueno, tal vez lo más interesante aquí, cuadros nacionales, son aquí de Producto Interno Bruto, son la actividad de bienes y servicios. Por ejemplo, aquí tenemos los tabulados de toda la batería de cuentas nacionales en las dos versiones, en la serie reducida del 2003, y digo desde el 93 y la serie detallada del 2003. Aquí obtenemos las cuentas económicas totales desde 1993, las de bienes y servicios, generación del ingreso, toda la batería de oferta y utilización la encontramos aquí también, ¿sí? De importación, exportación, demanda final, gasto de consumo. ¿Sí? Tenemos también las cuentas de producción, que es el valor agregado, consumo intermedio, las cuentas de generación del ingreso, que son remuneraciones salariados, salarios pagados, sueldos pagados, otros impuestos, el excedente de operación, y el insumo de mano de obra, pues, que es el personal ocupado dividido en puestos de trabajo remunerados, los que dependen de la razón social, los que no dependen de la razón social, y tenemos una serie retropolada del Producto Interno Bruto por sectores desde 1980 a precios de 2013. ¿Sí? Entonces podemos ustedes consultarlo aquí y les va a presentar la serie, como ustedes la están viendo en pantalla. Por ejemplo, si ustedes quieren descargar el excedente de operación, aquí les da la opción de darlo, está en cuenta corriente, en valores corrientes, y aquí les aparece por sector, subsector y rama de actividad. ¿Sí? Entonces, dentro también aquí de la estadística, encontramos el índice de precios al consumidor, buscaremos la inflación, todo eso podemos encontrarla aquí. Aquí está el cuadro de las variaciones, o podemos obtener el resumen. Por ejemplo, vamos a ver las variaciones del índice nacional de precios al consumidor. Está todas sus variaciones en un cuadro. Ustedes quieren exportarlo en Excel, aquí está. Lo pueden exportar al 69 al 22 o nada más, por ejemplo, en la última versión que quieran, 21, exportar, y aquí lo descargo. También están cuadros resúmenes.
Están los principales indicadores. Tiene toda una variedad de búsqueda, dependiendo de nuestras necesidades de información. Aquí, bueno, tenemos su sistema de información medio ambiente, que básicamente son mapas. Ustedes pueden entrar aquí, les voy a enviar a toda la documentación y las descargas que tiene estos mapas. Bueno, también está el sistema de gobierno, donde tenemos las encuestas regulares, por ejemplo, el INVIPE, donde tenemos también tabulados. Aquí no hay cubo interactivo, pero aquí están los tabulados completos. Y algo muy importante, los microdatos, ¿no? Todas las bases de datos, sobre todo las que se levantan en lugares, traen este beneficio de poder bajar los microdatos. En el caso de las encuestas que se levantan en establecimientos, no es tan así porque se puede violar el principio de confidencialidad que tiene INEGI, entonces como mandato no lo puede hacer. Y bueno, esto es lo que se refiere a la parte de los programas de información. Como se dan cuenta, es enorme. Toda la información que produce INEGI la coloca en estos sistemas disponibles para ustedes, para que los utilicen. También tiene sistemas de consulta. Aquí tiene una gran diversidad de sistemas de consulta. Tiene para aplicaciones móviles, tiene visualizadores de datos, por ejemplo, aquí los que yo les mostré, los tableros estadísticos, las gráficas de 9, los visualizadores analíticos para COVID-19. Tiene geovisores donde podemos ver el directorio de establecimientos, que es el de NUE, el espacio de datos de México, el inventario de viviendas, el mapa digital, el CINCE, que les comentaba, la información que viene por AGEP. Trae la biblioteca digital, donde aquí están todas sus publicaciones, tanto impresas como en mapas, en archivo histórico. Trae bases de datos para descargar masivamente, aquí están los microdatos. Trae bancos de información, aquí el más relevante es el Banco de Información Económica. Sistemas de indicadores sobre objetivos del desarrollo, sobre indicadores por entidad, sobre el bienestar, la felicidad, como se le llama, y también trae uno sobre violencia contra las mujeres. Y bueno, aquí ya es una sección para desarrolladores. Me voy a concentrar en el Banco de Información Económica, que tiene información relevante para nuestra disciplina. Tenemos aquí, hay dos versiones, ¿no? Yo estaba acostumbrado a utilizar la versión anterior, sin embargo, yo creo que hay que empezar a utilizar la nueva porque esta puede ser removida en algún momento. Entonces, aquí en la de consulta vamos a entrar al BIE. Y aquí en el BIE nos ofrece una temática sobre algunos proyectos. Son resúmenes, en realidad es un resumen sobre los proyectos que tiene INEGI, los coloca en este sistema de información para que nosotros lo podamos descargar de manera interactiva. Por ejemplo, tenemos indicadores de coyuntura, que es una buena cantidad. Si se dan cuenta, son 25 subtemas con 8.932 indicadores. Tenemos la ocupación y el empleo con 3 subtemas y 1.839. Indicadores de productividad con 2 temas con 6.800. Y así sucesivamente, aquí está, por ejemplo, cuentas nacionales con 53.284. Y eso que esto es un resumen, ni siquiera es la batería completa. Traemos también indicadores de minería, de manufactura, las encuestas que produce INEGI, las coloca aquí también, algo sobre comunicación y transporte, sector externo, finanzas públicas y series que ya no se actualizan. Ahorita vamos a bajar en que es muy importante esta parte de acá abajo. Nos vamos a entrar primero a la de coyuntura. Aquí ustedes se dan cuenta, INEGI coloca sus proyectos por cada uno de los temas. Cuando nosotros hacemos análisis de coyuntura, por ejemplo, utilizamos el Producto Interno Bruto trimestral. Aquí en esta sección pone sus series originales en valores absolutos, pero también coloca aquellos que son ajustados por efectos estacionales, efectos calendario. Es muy importante porque, bueno, tendencia ciclo también, porque, bueno, muchas veces los efectos calendario o la estacionalización de algunas series, pues modifica el sentido de los indicadores. Por ejemplo, los efectos calendario, el más importante es el caso de la Semana Santa, ¿no? Dependiendo de cuándo caiga la Semana Santa, puede caer el marzo o abril. Esto tiene implicaciones para la medición del Producto Interno Bruto, ¿no? Porque si cae en marzo, entonces el Producto Interno, ese efecto de la Semana Santa va a aparecer en el primer trimestre.
Pero si cae en abril, va a aparecer en el segundo trimestre. Y entonces comparar ese trimestre con el anterior, ahí va a haber una distorsión. Entonces, por esa razón se utiliza el efecto calendario. Está también la parte de las series estacionalizadas. ¿Qué significa esto? Que hay variables que tienen un comportamiento bastante establecido, es decir, que se puede decir que son estacionales. El caso más emblemático, el más interesante que utilizan para estos ejemplos es el del turismo, ¿no? Por ejemplo, el turismo en las vacaciones de invierno y verano tiene un efecto muy importante al alza, sin embargo, cuando es temporada baja, entonces el efecto es mucho menor y esto puede impactar en la variación, pues, digamos, en el dato final de la variable. Entonces, por esa razón, INEGI coloca estas opciones. Vamos a ver, vamos a seleccionar, vamos a ver si vienen constantes. Producto interno bruto, serie original, valor absoluto. Los corrientes, participación. Aquí está, vamos a ver la serie, la original corregida por calendario. Nada más es para ver la diferencia entre el indicador, la que es desestacionalizada, y bueno, también si quieren, por tendencia sí. Ya una vez que elegimos el indicador, nos vamos aquí a consultar. Y, por ejemplo, vamos a decirle que lo queremos periodo desde, vamos a poner lo más antiguo, 1993 hasta el 21. Le decimos actualizar el tabulado. Ya nos coloca aquí actualización. ¿Sí? Nosotros aquí la podemos graficar si gustan. Aquí están, ya se dan cuenta y se ven las diferencias entre cada una de ellas. ¿Sí? Sí hay variaciones entre la original y las modificadas. Y lo podemos ver aquí también. Por ejemplo, la serie original, que aparece como 1.502.181, cuando la ajustamos aquí, a ver, por efecto calendario se reduce a 1.499.000. Cuando la revisamos por la serie desestacionalizada, incrementa, se dan cuenta, incrementa 1.506.000. Y la última, que es por tendencia ciclo, pues miren, más o menos lleva el mismo ritmo. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para quien hace análisis de coyuntura, porque el corto plazo, digamos que hay varios factores que determinan el comportamiento de las variables, y pues hay que tener presente esta situación, y ustedes lo pueden consultar aquí en el video de INEGI. Todos los indicadores de coyuntura que presenta INEGI muestran tanto la versión original, como la de tendencia ciclo, como la estacionalizada y la ajustada por efecto calendario. De igual forma, ustedes pueden consultar. Vamos aquí. Si ustedes ya no quieren utilizar este de aquí, podemos decirle que deseleccionamos todo. Y así como encontramos el Producto Interno Bruto, así tenemos todo lo que es el indicador global de la actividad económica. Se dan cuenta, trae serie original, serie estacionalizada, también serie original, serie estacionalizada, la actividad industrial. Todas vienen con esa clasificación. Sobre todo para cuando se hace, como les comento, análisis de corto plazo, hay que tener presente. Aquí también hay indicadores de ocupación, que pues, básicamente las obtienen del ENOE. Las cuentas nacionales, que es básicamente de la batería que les mostré. Este es un resumen, no vienen completas. Es un resumen de lo más importante. Las encuestas de servicios, igual. ¿Sí? Y tal vez la más importante que queremos actualizar es esta, las series que ya no se actualizan. ¿Por qué? Porque como les comentaba, como parte de las funciones de INEGI es la de la preservación. Todas aquellas series que ya no se actualizan están colocadas también en este banco de información. Por ejemplo, dos temas que por lo general consulto aquí son indicadores de cuentas de contabilidad nacional. Por ejemplo, aquí está la serie 2003-93. Aquí en la serie 93 podemos encontrar el sistema de cuentas nacionales, el Producto Interno Bruto, las cuentas de producción del sector público, las cuentas ecológicas. Y en la base 80 tenemos una serie histórica desde 1900 o las series por división desde 1960. Aquí las podemos encontrar. Por ejemplo, ustedes quieren
esta serie histórica con cifras absolutas como su variación, la seleccionan, consultan aquí, pueden decir, lo quiero desde 1900 hasta el 95, actualizo la consulta, pueden graficarla acá, pueden descargar la información, esto es muy importante, si ustedes quieren este tabulado completo, lo pueden descargar aquí con los 3 formatos que, bueno, yo conozco, más utilizo, que son el Excel tradicional, el IQY, este sistema, si ustedes descargan esta información, si hay alguna actualización de ese indicador, automáticamente cuando abran esta liga, les va a aparecer la actualización. Obviamente que estas son como ustedes que no se actualizan, pues no tendría caso descargarlo así. Por ejemplo, los indicadores de coyuntura, sí podría beneficiarlos en el sentido que ustedes cargan esta liga, en el momento en que lo abran, si pasó 1, 2, 3 meses, en el momento que lo abran y existe alguna actualización, automáticamente va a aparecer el indicador. Y este se ve que es para bases de datos como R, utiliza este formato. Este de acá abajo nunca lo he utilizado. Entonces, por ejemplo, si quiero utilizar Excel, aquí les va a hacer la descarga. Ustedes pueden verlo. No sé si se está viendo en la pantalla. Sí, sí está viendo. Y aquí tienen la serie completa. Y así obtienen, y así tienen todo lo que es el banco de información económica. La información la pueden obtener de aquí. Vamos a regresarnos en el tema de consulta. Y aquí el otro que les quiero mostrar son las publicaciones. Aquí tienen las publicaciones completas de INEGI en texto completo. Si ustedes están buscando una publicación, por ejemplo, histórica, por ejemplo, el censo industrial. Vamos a ponerle censo industrial de 1970. Quiero la frase completa. Miren, aquí me aparece el censo industrial. No me apareció el de 1970, me apareció el de 1966. ¿Por qué? Porque este censo se levantó en el 66, pero la información se publicó hasta el año 70. Entonces, por esa razón, se tiene esa diferencia. Se dan cuenta, son censo industrial 66 y nuestra transformación, productos obtenidos por clase de 1965. Y aquí se los despliega en PDF y en zip. Aquí en PDF solo les va a mostrar la portada. Primera, está por clase de actividad. O sea, se dan cuenta, se publicó en el 70, pero la información no corresponde al año. Entonces, aquí tienen la portada nada más. Y si ustedes quieren descargar el completo, le tienen que dar en zip. Y arribita se las está descargando. Y aquí les va a publicar, les va a poner toda la publicación completa por sus partes. De igual forma, miren, aquí abajo están algunos censos que podrían interesarles. Si no, pues pueden buscarlo, por ejemplo, si por ejemplo el censo del 70, si se levantó en 1970, debe haberse publicado por ahí del 73 o 74, si bueno, consideramos que tardaban en ese momento, tardaban 3 o 4 años, la oportunidad no era lo que es ahora, ¿no? Porque no existían todas las herramientas digitales, pero ustedes pueden consultar aquí todas las publicaciones históricas. Si ustedes conocen la edición, por ejemplo, pueden ustedes determinarla aquí. De la edición. Por ejemplo, supongamos que fue en 1973 que haya obtenido esa publicación. Aquí aparecerá todas las publicaciones de esa. Por ejemplo, está municipal, está el censo agrícola aquí. Miren, aquí está en el 70. Como ya lo he consultado antes, yo sé que salió publicado en el 73 y aquí está el censo de 1970 en formato digital. Algunas publicaciones, la mayoría de las publicaciones históricas de INEGI tienen muy buena calidad. Sin embargo, la calidad no depende de cómo se digitalizó, sino cómo esté el documento original. Si el documento original está muy lastimado o muy maltratado, pues obviamente no va a tener la nitidez o la información no se va a presentar de manera nítida, porque bueno, el ejemplar original tiene ese defecto. Por ejemplo, vamos a ver de aquí.
¿Se dan cuenta? Miren, está muy bien conservado el ejemplar, la información es nítida. Para ser de 1970, está muy bien preservado el documento y la información y los tabulados se pueden ver perfectamente bien. Nada más aquí lo hacemos más grande. Y miren. Tiene muy buena calidad, ¿no? Y así como pueden encontrar cualquier publicación aquí, por ejemplo, no quería pasar sin que hubieran esta publicación que es muy interesante, se la recomiendo mucho, la he utilizado para dar clases en lectura de lo que indican los indicadores, tiene 3 volúmenes, que son una serie de ensayos o trabajos que hacen diversos autores especializados en la materia sobre diversos temas que versan sobre la publicación original de Jonathan Heath que se llama Lo que indican los indicadores. Ustedes pueden consultar aquí. Vamos a ver la última edición. Son 3, los últimos volúmenes son 3 volúmenes. Aquí pueden encontrar información que les puede interesar, por ejemplo, sobre indicador oportuno de la actividad económica, el mercado laboral. Tenemos también el mercado laboral para el caso de mujeres, la productividad, si alguien está haciendo de productividad. Un tema muy interesante que es el índice de progreso social. Si a alguien le interesa otra medición que va más allá del Producto Interno Bruto, aquí la pueden encontrar. Son 3 volúmenes muy interesantes, cada uno con diversa temática. Muy bien. Entonces después se encuentra el caso de la infraestructura, donde están todos los catálogos, las metodologías, los datos y metadatos, el aseguramiento de la calidad, los registros de la observación, la normativa técnica. Y aquí tal vez la más interesante es la metodología. Vamos a ver todas las metodologías que tiene cada uno de los proyectos. Entonces, y por ejemplo en catálogos y clasificadores, aquí tenemos el sistema CICIAN. Si nosotros queremos aquí ver cuál es qué contiene cada uno del clasificador CICIAN, podemos obtener de esta forma. Aquí está su metadato. Y por ejemplo, si nosotros queremos tener la comparación, las tablas comparativas del CICIAN con diversos clasificadores, aquí está el CICIAN con el CEMAP, el CICIAN con el CIU, ¿sí? El CICIAN con la revisión, con la CIU revisión 3, con el Sistema de Cuentas Nacionales 2007, ¿sí? Entonces con el Sistema de Cuentas Nacionales 2013, con el 2018, porque incluso entre ellos cambian, lo tenemos en PDF y en Excel. Por si en algún momento queremos hacer un análisis comparativo, ¿no? entre censos, lo que sí es muy importante saber es que nosotros tenemos que trasladar lo nuevo a lo antiguo, porque el clasificador actual es mucho más detallado y pues no tiene lo que tenía en el anterior, ¿sí? Pero aquí ustedes pueden bajar, digamos, el comparativo, ¿sí? Esto es en lo que refiere a infraestructura. En investigación aquí tenemos todos los que son los modelos experimentales. Está también los grupos de investigación. Entre los modelos experimentales está el modelo de condiciones sociales, que es con el cambio de la metodología de la pobreza, ¿no? Aquí ya se especifica claramente esas diferencias. También dan grupos de investigación, modelos experimentales, análisis geoespacial. ¿Sí? Y por último tenemos la sala de prensa que ya se las había mostrado, ¿no? Entonces, por ahora aquí lo vamos a dejar INEGI, me extendí demasiado, sin embargo, pues es yo creo que el instituto más importante que genera información estadística para nuestro trabajo. Siguiente de orden de importancia es el Banco de México. El Banco de México, recordemos que está encargado de la política monetaria y su mandato principal es el mantener una inflación baja y estable, o también podemos decir que mantener el poder adquisitivo de la moneda. Y para ello tiene una serie de elementos para trabajar. Está el Banco de México, que habla sobre su autonomía, su junta de gobierno, sus contrataciones, acerca de cómo es el Banco de México, su visión, misión, su autonomía, su historia, todo lo que tiene que ver con la política monetaria, que es su función primordial, los calendarios, los anuncios, las minutas, la instrumentación, la medición de la inflación, que esta ya no la hace Banco de México, ya la hace INEGI. Tenemos la parte del sistema financiero, también otro de sus mandatos es mantener la estabilidad del sistema financiero a través, pues, de todas estas herramientas, por ejemplo, a través de un consejo
de estabilidad financiera. También hay información, hay control sobre los intermediarios financieros, hay que información para esas entidades, también para los usuarios del sistema financiero y, bueno, algunos elementos de financiamiento sostenible. También tiene que velar por el buen sistema de pagos. Para ello tiene dividido el sistema de pagos de alto valor, de bajo valor, en la información general sobre el sistema y algunas prácticas internacionales. Billetes y monedas, aquí como emite Banco de México, es el que emite los billetes y moneda que tenemos en circulación, pues ahí tenemos todo lo que es de ver con la autenticación, ¿no? La desmonetización, todo lo que son el cambio de las piezas maltratadas, información general y, bueno, una parte que es interesante, que es la numismática, ¿no? Dentro de los mercados, como ente regulador, tiene los mercados de valores, al mercado cambiario, al derivados y reservas internacionales. Esta es la sección que nos interesa, son las estadísticas. Aquí tenemos bases de datos. El más importante que vamos a ver ahorita es el Sistema de Información Económica, es como el BIE, pero para el caso de Banco de México. Tiene también ahí un portal interactivo para cuestiones financieras, tiene ahí un análisis sobre el Fondo Mexicano del Petróleo, tiene algunas herramientas para gráficas de coyuntura, web service y también para intermediación financiera, que tiene que ver con el crédito, con banca múltiple, con banca de desarrollo, captación y capitalización de los bancos. También tiene publicaciones de prensa, están sus comunicados, sus publicaciones, sus informes trimestrales, programas de política monetaria, tiene también sus comunicados, tiene también para difusión e investigación. Y viene la parte de la regulación de la supervisión, su marco jurídico, su norma y su cuenta pública. Sus servicios también está una oferta educativa y algunos servicios adicionales que ofrece Banco de México. Para efectos de vamos a entrar a lo que es el sistema de información económica, el CIE. Y aquí se dan cuenta, es un sistema muy parecido al BIE, pero aquí ya enfocado más que nada a la cuestión financiera y pues cambiaria y del sector externo. Tenemos Banco de México, la información histórica de mercados de cambio, el tipo de cambio, tasas y precios de referencia, las subastas que tiene el Banco de México, tiene valores en circulación, los agregados monetarios, el financiamiento de entidades financieras, billetes y monedas, trae algunos indicadores de finanzas públicas, algunos indicadores de precios al consumidor, que bueno, cuando entramos dice que ellos ya no lo producen, índices de precios al productor y al comercio exterior, algunos indicadores de producción, laboral, balanza de pagos, el sistema de pagos, sistemas de bajo valor y las encuestas. Por ejemplo, aquí en balanza de pagos tenemos el valor de la balanza de pagos del comercio exterior, la balanza de mercancías, productos manufacturados. Tenemos una primera sección que son cuadros resúmenes, tenemos una sección que son estructuras de información. Los cuadros resúmenes, ¿qué son? Son cuadros preelaborados de acuerdo con la información que Banco de México considera como relevante. Y cuando las consultamos, miren, ya nos selecciona los indicadores. ¿Sí? Lo único que podemos hacer aquí es decir que si lo queremos exportar por serie, desde cuándo lo queremos, o si lo podemos exportar por cuadro. Exportar el cuadro. Por ejemplo, vamos a exportar la serie. Vamos a dejarle el 93. 92, le decimos que seleccionar. Ahí les muestra, si se deja ver si se está viendo. Aquí está el despliegue de la información. Tenemos esta opción. También tenemos la opción de elegir los indicadores que deseamos. Por ejemplo, dentro de balanza de pagos, podemos obtener la última versión, que es la BMP6. ¿Sí? Tenemos la cuenta corriente, la cuenta de capital. Nos vamos desagregando cada una de ellas. Crédito, débito, cuenta de capital, que es un crédito y débito. La cuenta financiera, que son pasivos y activos. Y así sucesivamente vamos desagregando. Si, por ejemplo, nada más queremos los principales rubros, por ahora nada más necesitamos principales rubros de cada uno. Podemos bajarlo de esta manera. Nada más seleccionamos la cuenta, ya nos selecciona
Ya decimos que queremos exportar la serie desde el año que tiene más antiguo, que es desde el año 2002 con esta metodología. ¿Sí? Le damos exportar series, seleccionar, y vamos a bajarlo en XLN. Ustedes van a bajar la información. Como se dan cuenta, es un sistema muy parecido al BIE, un poquito más simple. El BIE es un poquito más complicado. Bueno, no complicado, es más completo. Y bueno, aquí tenemos diversas temáticas. Por ejemplo, aquí está la balanza de pago, luego viene el comercio exterior, la balanza comercial, por productos, por país, tenemos la parte de viajeros, tenemos la cuenta financiera, tenemos la inversión extranjera directa, todo lo que es tenencia de títulos, así sucesivamente en lo que respecta a la balanza de pago. Por ejemplo, vamos a entrar a otro que son los agregados monetarios. Aquí tenemos la base monetaria, tenemos los agregados monetarios, podemos elegir la metodología, la más reciente, y aquí nos va a aparecer cada uno de los agregados monetarios. De igual forma, podemos bajar todo el cuadro como está aquí seleccionado, podemos desactivarlo y solo bajar los principales rubros, M1, M2, M3, M4, y también seleccionar la serie. También podemos exportar el cuadro. Aquí, por ejemplo, vamos a exportar el cuadro de enero a marzo del 22. Vamos a exportar cuadro. Parece. Y ya me aparece el cuadro tal y como está en la página original. Estadísticas. Eso es en cuanto respecta al CIE. También hay un análisis, unos indicadores de intermediación financiera en donde podemos ver de manera interactiva, por ejemplo, las tarjetas de crédito, las tasas de interés de cada una de ellas en series de tiempo. Podemos descargar el gráfico, podemos descargar la serie. Aquí está exportar Excel la serie. Por ejemplo, si queremos aquí la serie de tiempo, las tasas de interés, lo podemos exportar Excel. Acá lo grabo de este lado. Adicionalmente, bueno, podemos obtener información también de sala de prensa. Algo que utilizan mucho son las encuestas. ¿Sí? Por ejemplo, acá están las encuestas del sector privado, de las finanzas en los hogares, de confianza del consumidor que elabora Banco de México. También están sus informes anuales, sus informes trimestrales sobre la política monetaria. Es la información de Banco de México. ¿Sí? Vámonos a la última, que es la de finanzas públicas. Cuando entramos aquí a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos vamos a acciones y programas y obtenemos acá una sección que se llama finanzas públicas y presupuesto. Tenemos el PRONAFIDE, que es el programa sectorial de la institución. Tenemos el paquete económico de presupuesto. Aquí vamos a encontrar todo lo que son los precriterios generales de política económica, sus criterios generales, la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de presupuesto y la ley de ingresos ya en forma definitiva y el presupuesto de egresos de la federación, así como su plan de financiamiento. Si ustedes quieren consultar, por ejemplo, los criterios que acaban de presentar en abril, ya no clic aquí en PDF y los tienen disponibles en un documento. Aquí están los precriterios que se enviaron que la Secretaría de Hacienda envió pues al Congreso, ¿no? Para su análisis. De igual forma, por ejemplo, todavía no aparecen el 23, pero por ejemplo, si nosotros queremos ver ya la ley de ingresos publicada del año 22, la que nos está rigiendo ahorita, aquí la tenemos. Ingresos. Y también podemos consultar el presupuesto de egresos, que ese ya no viene en PDF, sino es un micrositio en donde va a dividir en tomos toda la información que tiene. Por ejemplo, aquí en el tomo 1 vamos a encontrar información global,
sobre el gasto. Tenemos ramos autónomos en el tomo 2, tenemos ramos administrativos en el tomo 3, en el 4 tomos generales, en el 5 entidades de control directo, en el 6 entidades de control indirecto, el 7 empresas productivas del Estado, en el 8 los programas y proyectos de inversión, y en el 9 el analítico de plazas y remuneraciones. Por ejemplo, si queremos consultar el tomo 9, nos colocamos aquí en la parte superior, le decimos consultar el tomo 9, y aquí ya viene por cada uno de la clasificación administrativa, ¿no? Por el legislativo, judicial, y aquí tenemos cada uno su documento. Aquí tenemos. ¿Sí? También tenemos los informes que se hacen al Congreso de la Unión. Tienen la obligación de entregar informes mensuales y trimestrales. Aquí los podemos encontrar. Los trimestrales son sobre, esta es la más común, el informe de la situación económica, las finanzas y la deuda. También tienen bimestrales sobre los ingresos y egresos de la Federación y su avance en metas por programa y sus informes anuales. Tenemos también la cuenta de la Hacienda Pública, en donde podemos obtener por año, desde 1996, los tomos completos de la cuenta. Por ejemplo, la última es el 21. Y aquí igual viene colocado por tomos sobre los resultados generales, el gobierno federal, poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, sector paraestatal y empresas productivas del Estado. Si nosotros queremos consultar alguno de estos tomos en específico, por ejemplo, gobierno federal, nos vamos al tomo 2 y nos va a presentar su introducción, su información contable, su información presupuestaria. Nos vamos desagregando. Y aquí tenemos en formato Excel y PDF el estado analítico de cada uno de ellos. Para cada una de estas. Tenemos la parte de relación con inversionistas, que en este ya tiene muy poquito. Bueno, aquí aparece la presentación del panorama de México, su plan anual, su presentación de instrumentos gubernamentales, el informe del primer trimestre del 22. Y aquí ya trae una serie de indicadores básicos para inversionistas. Tenemos también información de deuda. Si queremos deuda del sector público, aquí está. Si queremos de finanzas públicas, aquí tenemos digamos, un resumen. Operaciones de deuda que se ha hecho en el mercado local, formando las subastas, aquí aparece. Esta es la información para inversionistas. Y tal vez la que más les interesa es esta de aquí, la de estadísticas oportunas de finanzas públicas, porque ya contiene pues toda la batería de indicadores sobre el estado que guardan los ingresos, los gastos, la deuda, las participaciones que otorga a los estados y municipios el gobierno. Tenemos primero los reportes, tenemos los reportes de ingreso, gasto, financiamiento, tenemos de la deuda pública, cada una tiene su rubro. Por ejemplo, ingreso, gasto y financiamiento del sector público viene el balance, el ahorro y financiamiento, los ingresos presupuestarios, los gastos presupuestarios, su situación del sector presupuestario, la coordinación con entidades federativas y asignación y ejecución del presupuesto. Si nos vamos a deuda pública, tenemos la deuda pública del sector público, tenemos la del gobierno federal y tenemos las garantías que tiene el gobierno federal. Los requerimientos financieros del sector público, tenemos del sector público federal, del sector gobierno central, de las empresas públicas, del sector empresas públicas financieras, sus saldos históricos, que los aparecen aquí. Y en otros temas, pues tenemos indicadores de deuda externa, de total de la economía, del sector privado por fuentes de financiamiento y sus proyecciones. Eso es en cuanto a los reportes. En cuanto a los comunicados de prensa, tenemos aquí los boletines que emite mensualmente la Secretaría de Hacienda. Ustedes pueden consultar el último, están en formato PDF. Aquí están los informes mensuales de cómo van evolucionando las finanzas públicas. Ahí está. Hay un análisis, hay los cuadros. Tenemos el calendario de publicación, al igual que INEGI, la Secretaría de Hacienda, tiene también un cuadro, un periodo de cuándo va a publicar la información de cada uno de estos indicadores, de los requerimientos financieros, de los ingresos y el gasto, y de la deuda pública. Aquí va apareciendo
el calendario. Tenemos la guía de usuario, por si alguien quiere saber cómo se utiliza los sistemas, o el sistema de finanzas públicas. Como un tipo tutorial. Utilizar, miren, finanzas públicas que ahorita vamos a revisar. Tiene las metodologías, que es el balance fiscal, los requerimientos financieros del sector público, las finanzas públicas de ingreso, gasto, financiamiento, deuda pública, cálculo del crecimiento real y la recaudación IEPS, y datos abiertos, que son para descargas masivas. Vamos a regresar a los reportes. Aquí les voy a mostrar cómo se puede descargar la información ya en formato de reporte. Por ejemplo, vamos a los ingresos presupuestarios. Vamos a elegir los ingresos presupuestarios del sector público. Aparecer un cuadro de este tipo. En todos los reportes nos va a presentar un sistema de este tipo, en donde tenemos la opción de elegir el cuadro que ya viene predeterminado. Tenemos la opción de elegir una serie. Para eso tenemos que elegir acá arriba qué indicador es el que necesitamos. Y también tiene la opción de las gráficas, obviamente con los indicadores que uno seleccione. Aquí trae unos por default. Vamos a entrar a la parte de los cuadros. Por ejemplo, aquí en los cuadros predeterminados ya vienen todos los indicadores. Por ejemplo, el ingreso presupuestario del sector público se divide en petroleros y no petroleros. Los no petroleros son gobierno federal, son los tributarios, los no tributarios. Vienen aparte los organismos de control presupuestario directo y las empresas productivas del Estado. Aquí abajo viene una partida informativa y se las presenta por default, pues hasta donde va del mes, ¿no? De enero a marzo. Sin embargo, ustedes pueden cambiar aquí la información. Ustedes pueden decir, quiero saber el año actual contra el año anterior. Quiero saber los pesos corrientes multianuales, el comparativo de 3 años o el calendario anual. Por ejemplo, si elegimos pesos corrientes multianuales, nos va a aparecer acá en qué lo quieres, en millones de pesos, como porcentajes del Producto Interno Bruto, su crecimiento real. Vamos a ponerlo como porcentaje del PIB. Y aquí ya me dice desde cuándo requiero la información. Aquí me marca 2021, por ejemplo, aquí tiene desde 1990 y le damos consultar. Y ya me aparece el indicador ya como lo estoy seleccionando. Como porcentaje del Producto Interno Bruto desde el año 90 hasta el 2021. Si nosotros queremos este cuadro tal cual, le damos aquí en exportar en Excel. Nos lo va a exportar acá en este formato. Y ustedes pueden ver ahí el cuadro completo. Ya como porcentaje del Producto Interno Bruto. Si no lo quieren ustedes así, vamos a cambiarlo. Por ejemplo, lo queremos como estructura porcentual. Igual le decimos, aquí me pregunta cómo lo quiero, si lo quiero elegirlo anual. Flujo acumulado, esto es muy importante porque cuando son anuales podemos tomar los flujos acumulados para que esté el total. Que lo queremos desde el 90 en estructura porcentual, le damos consultar. Podemos encontrar así, ya está el 100%, cuánto aporta cada uno, ¿no? Y así podemos buscarlo en millones de pesos totales. También podemos obtener su crecimiento real desde más o menos desde el año 90 hacia adelante, ¿no? En el caso de los ingresos, si vamos a los gastos, puede ser que las series estén cortadas por las metodologías que se utilizan. A veces en las clasificaciones del gasto se incluyen unas cosas, se omiten otras. Entonces, por esa razón no hay, las metodologías no son comparables tan históricamente hablando. Aquí está la opción de series. Aquí en series ustedes tienen que seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar petrolero, gobierno federal, nada más. Es decir, que lo quiero en millones, lo quiero como porcentaje del PIB, lo quiero desde 1990 y le digo consultar serie y me pone la serie ya en formato, en columna para descarga. ¿Sí? De esta forma pueden trabajar cualquier cuadro de aquí, la deuda pública, por ejemplo, si quieren la deuda pública del sector federal. Miren, les aparece el mismo cuadro, las mismas opciones. ¿Sí? Ustedes pueden aquí determinar el saldo multianual, lo quiero como
porcentaje del, bueno, como porcentaje del PIB, lo quiero desde el año 90 y le puedo decir consultar y me va a salir la deuda interna ya como porcentaje del producto. Puedo consultar cada uno de estos temas. Y por último, ya para terminar y pasar a la parte de las preguntas, hay una sección que también puede interesarles, que es la de transparencia. Hay una que es transparencia focalizada, en donde viene la transparencia presupuestaria. ¿Listo? Aquí ya tenemos información sobre programas, sobre pública abierta, sistema de evaluación de desempeño, contrataciones, entidades en diversos banners, o también tenemos aquí la opción de entrar a la parte de presupuesto, a la sección de presupuesto, presupuestario, presupuesto de egresos, es interactivo, tenemos la obra pública abierta, toda la información que se tiene sobre la obra pública hasta el momento que se está consultando, ¿verdad? Que es interactiva. También tiene la opción de buscar por programas, por entidades, datos abiertos. Aquí está. La obra pública abierta se las puede desplegar por entidad. Puede ver uno todos los ramos y le despliega toda la obra pública. También tiene la parte de entidades federativas, que son básicamente que es deuda, transferencias, ¿sí? Recursos del ramo 23, estadísticas sobre deuda, transferencias de recursos federales, ¿sí? Cómo reportan los gobiernos sus recursos. Por ejemplo, queremos ver sobre la deuda de los estados, aquí aparece. ¿Sí? Y bueno, programas presupuestarios que tiene cada uno. Bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos para que le demos paso a unas preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo más que vemos ahorita, con mucho gusto tenemos 20 minutos para responderla. ¿Hay ninguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Adicionalmente a INEGI, los que vimos ahora, están otros sistemas de información. ¿Alguien levantó la mano por ahí? No sé si le puedan dar el acceso a la pregunta directa. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo actualmente estoy haciendo una investigación sobre manufacturas y he tenido muchas dudas sobre en el INEGI la diferencia entre series estacionalizadas, desestacionalizadas, cuando se menciona que los datos tienen en base tal año. Es decir, o sea, ¿qué es lo que me indican eso? Muy bien. ¿Qué más? Y bueno, el tema es que a mí me interesa realizar un periodo largo, por ejemplo, del 2000 a la fecha. Entonces, no sé qué datos, en qué base, en qué serie es, digamos, lo que a mí necesitaría para esta información. Sí, mira, las encuestas, como esos indicadores son obtenidos por encuestas, tienen una metodología. Entonces, las metodologías van cambiando con el tiempo y y por ejemplo, ahorita las series más históricas que son comparables son por lo general son por el año 2003, ¿sí? Hacia adelante. Hacia atrás es un poco más complicado porque primero se hacía con otro clasificador, ¿no? Nosotros pasamos de utilizar el clasificador SIUB o el de cuentas nacionales a utilizar el clasificador CICIAN. Ese es el primer
Es el primer problema, ¿no? Está cortada la información en ese aspecto. El segundo, pues también tiene que ver con la cobertura de de las encuestas. Por ejemplo, hay algunas encuestas que abarcan 230 actividades, otras 250. Entonces, eso también las hace diferentes. Por ejemplo, cuando entramos en el BIE, lo que me preguntas de que por qué serie original, serie desestacionalizada, serie de ciclotendencia, pues tiene que ver mucho con el análisis de corto plazo, porque el comportamiento de corto plazo es muy diferente al anualizado, ¿no? Por ejemplo, cuando obtenemos el anualizado, pues ya tenemos el agregado. Sin embargo, cuando analizamos por mes o por trimestre, pues tenemos que tener presente que hay esto que le llamamos el efecto calendario, ¿no? Lo que les comentaba, lo de la Semana Santa, ¿no? Esa es una, que puede caer en un mes y en otro, y eso afecta, digamos, el análisis del crecimiento de un mes con respecto al otro. Lo puede aumentar o lo puede reducir de acuerdo a la actividad. Por ejemplo, en el sector manufacturero, el efecto calendario de Semana Santa es muy importante, porque es un periodo que, digamos, es inhábil, hay menos producción, ¿sí?, para la manufactura, mientras que para el sector turismo es algo muy bueno, porque hay más personas que ya no están laborando y que pueden hacer uso de los servicios turísticos, ¿no? El efecto estacional, muchas veces las estadísticas se comportan de manera estacional. Está en el caso del turismo, como les comenté, en julio y en diciembre tienen un incremento impresionante tanto en su volumen de demanda como en sus precios. Y eso afecta el comportamiento de la variable, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la manufactura, estas vacaciones de invierno, las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano afectan la producción. ¿Por qué? Porque no se está elaborando. Y entonces sí hay un efecto ahí de estacionalidad, pero bueno, se llama de estacionalidad porque está bien ubicada cuándo es ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, el empleo, se ha investigado que el empleo también tiene un efecto estacional, en donde, por ejemplo, crece en ciertos periodos y en diciembre se reduce, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ya se despiden, hay gente, bueno, termina en diciembre y en enero, perdón, ya se reduce la cantidad y sabemos que ese comportamiento es estacional. Entonces, por esa razón, en la manufactura, si haces análisis de corto plazo, en la manufactura sí debes tener presente ese efecto, porque en el caso de la manufactura le afecta de manera negativa. Reduce su actividad de producción. Entonces, en el BIE que te mostré, ahí vienen las encuestas de la industria manufacturera. Y también en la parte donde dice encuestas económicas, está la encuesta industrial mensual y está la encuesta industrial anual. La información que debe venir ahí es básicamente, creo, de 2003 en adelante. Hacia atrás puedes obtener series antiguas, ahí por ejemplo en el video donde dice series que ya no se actualizan, o en la parte donde decía históricas, puedes obtener las metodologías anteriores, pero estrictamente no son comparables, es decir, ya son diferentes. En ese caso, cuando tenemos ese problema, porque también se presenta en las cuentas nacionales, que tenemos cortadas las series del 93, tal vez lo único que podamos comparar o utilizar sean las tasas de variación, ¿no? Respetando la metodología original de cada una de ellas, comparar las tasas de variación de la nueva metodología con la antigua metodología, pero no se pueden mezclar, porque ahí donde las mezclas, pues primero no es lo mismo, y si las llegaras a mezclar, pues te va a dar un pico en donde está el desfase, te va a mostrar que ahí hay un problema de tipo metodológico. No sé si respondo a la pregunta. Aquí ya me están poniendo algunas preguntas en el chat. ¿Por qué? Bueno, aquí ¿por qué hay diferencias en los datos de INEGI y Banco de México? Bueno, por ejemplo, no me dice cuáles son los ejemplos. Puede haber diferencias, por ejemplo, en donde sí he visto diferencias entre INEGI y Banco de México. Por ejemplo, si yo quiero sacar una serie de finanzas públicas históricas desde los 70, en INEGI no la tengo disponible, pero Banco de México sí tiene una serie 77, creo que es algo así. Sí tiene una serie histórica que no es comparable. ¿Por qué? Porque la forma de agregación o la forma en que se construyó la serie
difiere de la que utiliza INEGI. Por lo general, INEGI utiliza sus fuentes originales, sus estadísticas, sus encuestas, y muchas veces organismos como Banco de México o la Secretaría de Hacienda o cualquier organismo hace algunas modificaciones para responder a sus necesidades. No significa que esté mal, más bien digamos que la metodología es diferente. Por eso es muy importante que cuando comparen algún indicador, se fijen en su metodología, cómo se elaboró, cuáles son los conceptos que se tomaron en cuenta, cuáles se dejaron fuera, y así podemos ver qué tan diferente es una serie de la otra. Como lo repito, no está mal, la metodología hay que revisarla. Yo no he encontrado más que ese caso. He encontrado diferencias con internacionales, porque ahí sí puede ser, sí son muy diferentes, porque para cuestiones de comparación, pues sí se tiene que hacer un trabajo adicional, ¿no? Dice, buenas tardes, ¿esto comparar la deuda interna de nuestro país por años? En la página de Banco de México hay un récord histórico. Sí, también hay un récord histórico, pero lo mismo, hay que ver la metodología. Por ejemplo, puedes también consultarla en la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, puede haber una diferencia ahí también, referida a la metodología. Como les digo, no es cosa que decir que está mal, no, no está mal. Más bien, nosotros tenemos que hacer el trabajo fino de revisar la metodología y ver cuáles son las diferencias entre una y otra, y como nosotros investigadores o personas que estamos haciendo nuestra tesis o algún trabajo en específico, revisar pues cuál de las dos es la que más nos conviene o cuál es la que satisface nuestras necesidades de información. ¿Sí? No sé si contesté a la pregunta. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, algún comentario. Todavía tenemos unos minutos. Cualquier duda, sobre todo si me dice si tiene alguna duda de investigación o de algo que no hayan entendido de la página, para que, bueno, les resuelva sus dudas. Sobre todo que, bueno, es muy complicado dar esta cuestión, que pues INEGI es un mar de información, y más bien ahí nosotros lo que tenemos que hacer es saber navegar. Hay una persona que está levantando la mano, Alberto Martínez, ¿sí? Y me dice, ¿sabes de alguna base de datos que contenga series de tiempo de índices de precios de productos importados? Eh, Allí en Banco de México aparece un índice de precios del comercio exterior. Entonces, también, no sé, déjame ver si INEGI también lo tiene. Espera un tantito. Tengo todavía a la vista. Hola, Omar. ¿Qué pasó? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una duda muy sencilla, según. Sí. Mira, ¿y cómo hago para tener acceso a las grabaciones? Ya que a mí no me llegó el correo, Sí. no me llegó la invitación. No sé si nada más era para los de la Facultad de Economía. En mi caso, soy del Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, un amigo por ahí me dio la información y pues me metí. Y estuvo muy interesante, igual la de ayer. Estoy siguiendo todas paso a paso y no sé de qué manera se pueden obtener las grabaciones. Y en mi caso, que no estoy contemplado en su radar de invitados, ¿no? Ya, una disculpa, mira, es que es digamos que se publicó el cartel en la página de la facultad y en redes sociales, y a la parte inferior había una opción de registrarse. Entonces, como uno se registra, tiene su correo y les van enviando las invitaciones, una por una. Entonces, por esa razón, me imagino que no estaba contemplada. Vamos a tener disponibles las grabaciones cuando terminemos la semana completa. Terminemos la semana completa, vamos a enviar las ligas para que ustedes puedan ver estas charlas ya directamente, de manera sincrónica. ¿Sí? Nada más tienen que esperar cuando termine la semana, las vamos a subir en el YouTube para que ustedes las puedan visualizar. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Aquí dice de una persona, Antonieta Barrón, la maestra Barrón dice que no sabe cómo levantar la mano, no sé si le podrían dar la palabra.
Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias. Yo no sé si la pregunta proceda o no proceda, pero he tenido necesidad de buscar información. Ahorita que señalabas lo de información histórica, censos agrícolas, el del 70, el del 80, y no sé cómo dar con ellos, ¿sí? Y luego, sí. Si de repente me encuentro una información en PDF, ya me amolé, ¿verdad? Ya no la puedo pasar a Excel. Es complicado, maestra. Mire, los censos que usted requiere son censos muy antiguos y entonces, pues obviamente van a estar en PDF. Como son imágenes, no se pueden editar, entonces ahí sí hay que teclearlas a mano. Mire, maestra, hay que revisar el apartado de INEGI donde dice publicaciones y verificar, así como entré a ver el censo industrial, hay que ver si está el censo agrícola, buscarlo ahí en el formato digital, si aparece, y entonces ahí le va a desplegar la publicación en forma impresa y que usted puede consultar. Entonces, sí, en Excel es muy complicado que la vaya a encontrar porque, bueno, tendría que hacer un proyecto y poner personas a capturarla de manera manual porque, pues sí, las antiguas vienen en PDF. Entonces, sí, las modernas, maestro, pues usted sabe que la del 90, la del 2017, que son los dos censos que tenemos disponibles en formato digital, pues sí los tenemos aquí en la facultad y en la página INEGI. Sí, los antiguos sí son complicados. Los puede encontrar, como le comento, en donde dice publicaciones, en el área de publicaciones, buscar ahí la publicación. Si gusta usted, en algún momento hacemos una cita y lo podemos buscar en conjunto con usted, o si lo quiere en versión impresa, pues podemos verificar en la hemeroteca a ver cuáles ediciones tenemos del censo agrícola, maestra. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Y gracias por los cursitos que nos vas a dar. Muchas gracias, maestra. Bueno, aquí el maestro Salvador quiere la palabra, no sé si lo puedan decir. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos, Okay. maestro. Muchísimas gracias por la participación a todos los que están ahorita con nosotros en esta sesión. Acabo de subir aquí en el chat para todos la liga de registro para el formulario, para quien nos comentaba hace unos momentos que no había recibido, que no había podido hacer o se le hizo llegar su invitación. Les pedimos solamente que verifiquen bien su correo electrónico porque nos han regresado aproximadamente 2 o 4 personas y que, bueno, hemos visto la manera de poderlos localizar para que puedan ingresar a la sesión. De cualquier manera, aquí dejo en el chat el formulario para el registro y sí les pedimos de favor que coloquen bien su correo electrónico y el día de hoy, por alrededor de las 5 de la tarde, les estaremos haciendo llegar las ligas de la sesión del día de mañana. Gracias. Aquí hay unas personas que hablan de lo mismo, de la cuestión de los correos. No sé si hay alguna pregunta adicional sobre alguna duda de información o en dónde puedan encontrarla. Entonces, al final de mi participación, que va a ser el día de mañana, les voy a colocar la ubicación donde estamos en la biblioteca, también teléfono y correo para si tienen algún requerimiento de información, con mucho gusto los puedo atender, ya sea vía correo o vía presencial. En el caso de presencial, pues yo preferiría que sea vía cita para no quedarles mal, porque luego tengo una serie de actividades. Entonces, para de esa forma, pues tener una estructura de persona, bueno, una estructura para atender a cada una de las personas que requiera la información y no quedarles mal de que vengan y no estoy, o que vengan y estoy dando unas pláticas, o que vengan y estoy en la jefatura de la división. Entonces, ya con cita, pues yo les garantizo que cuando vengan, aquí voy a estar. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda.
sino para dar concluida la sesión, y los invitamos a la plática de los editores, que el día de hoy una persona de EBSCO les va a mostrar las bondades de uno de los temas que vimos ayer, que es el de Business Search, así se llama el recurso. Pues yo creo que por el momento hasta aquí la dejamos, y los espero el día de mañana para finalizar mi participación en las pláticas con lo que tiene que ver con los organismos internacionales. Básicamente van a ser 3: Banco Mundial, Fondo Monetario y CEPAL. Entonces, si no hay nada por el momento, muchas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a ustedes también.